Y las noticias de hoy en Ciudadano ADN. Oye, en estas cosas pasan cosas todo el rato en este programa, no en estas cosas. Oscar Barrera Marengo, hace algunos días hablábamos contigo de la relevancia que era, de hecho hasta salió pituto con el Ministerio de Educación, la comida saludable, Cataldo, yo sé que no está escuchando. Y es todo bueno para escuchar esta radio. Porque la educación finalmente es integral, no es solo enseñar alguna materia en particular, sino que hablar de todo y preocuparse de la salud de los niños. ¿Te acuerdas? Por supuesto, ya hemos tenido, por ejemplo, invitados acá no sé si se acuerdan esa vez que viene el profesor del colegio del hijo de Cristiancito, que mostraban cómo se preocupaban no solamente de su materia, sino que cosas integrales para generar proyectos. Exacto, porque aquí somos profe lovers. Siempre lo hemos sido. Filtrar el tema de la contaminación. Y traemos a los chiquillos cuando hacen sus proyectos, sí, el concurso del Software Tomorrow también que hace País Digital, por ejemplo. Y porque somos profe lovers, ¿cómo no íbamos a estar unidos una vez más a Elige Educar para el Global Teacher Prize en su edición 2025, que además está cumpliendo 10 años, que tiene ceremonia el próximo 4 de noviembre? La directora ejecutiva de Elige Educar, Verónica Cabeza, está con nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Muy Hola, bien, Vero. Nervioso, ya con la patita apretada ya. Sí, ya cuenta regresiva, ¿no? Cuenta regresiva, sí. Pero esto tiene historia precisamente y por eso está con nosotros también el profesor Eduardo Cortés, ganador del Global Teacher Prize año 2017. Eduardo, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hola, Eduardo. Gracias. Voy a partir por ti, Eduardo, porque este ha sido un programa muy marcado por la historia, además por los recuerdos, por lo que nos deja el día a día, ¿no? ¿Qué ha sido para ti ser profesor y luego ser ganador del Global Teacher Prize? A ver, para mí ser profesor es una experiencia enriquecedora en general. O sea, más que un trabajo, es algo que uno disfruta en el día a día, ¿no es cierto? El compartir con niños, con estudiantes, y que más encima uno pueda recibir la remuneración al final de mes. Pero es un desafío también, es una experiencia, ¿no es cierto?, de un aprendizaje eterno. Por lo tanto, lo mantiene uno activo, lo mantiene vivo en lo que tiene que ver su trabajo. Así que para mí es muy enriquecedor. Y con respecto al Global, el Global me cambió la vida, literalmente. Porque también me permitió cumplir otros sueños, que era ser formador, por ejemplo, ahora de profesores. Yo trabajo ahora formando a los futuros docentes, entonces para mí también me hizo cumplir muchos sueños. Y en ese aspecto, Vero, lo que tú comentabas, ¿no? Respecto a cómo todo esto además enriquece a todos quienes se acercan, ¿no?, a estas historias de diferentes profesores con latitudes distintas, con realidades distintas y todo. Qué complejo es efectivamente tener que hacer esta especie de selección, no sé si selección es la palabra, ¿no? Porque acá hay varias componentes que empiezan a jugar. Todas las historias son increíbles, ¿no? Son cada una tiene roles distintos. ¿Cómo has visto la evolución en el tiempo? ¿Cómo has visto la evolución en los años? Y sobre todo, ¿cómo ves la percepción de la gente en relación a los profes o a la actividad en general? Uh-huh. Mira, el Global Teacher Prize lo que hace finalmente es ponerle rostro a la docencia. Seguro. Y poder, esto que lo tenemos ahí un poco en el imaginario, es darle nombre. Ahora se llama Eduardo Cortés, Patricio Vilche, el profesorito, la profesora Luciana Ortega, profesora de música, y así suma y sigue. Yo creo que en realidad el Global es finalmente una excusa para poder celebrar el trabajo cotidiano de los profes, las profesoras, educadora de párvulo también ahora, sí, con esta nueva categoría también desde el año pasado. Y finalmente, claro, es una caja de resonancia, porque los profesores que son reconocidos los vemos ahora codeándose en la alta esfera, ¿no? Presentando la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, siendo vocero de los debates más relevantes en educación, inauguraciones de años académicos. Por lo tanto, ya no es solamente, y ya con eso bastaría, sino que además son los expertos de la educación, y eso es lo que hace el Global Teacher Prize, es posicionar al profesora educadora en el lugar realmente que se merece, que es protagonista del aula, pero también de la política educativa, y en ese sentido nada. Y la evolución, la verdad que yo creo que los Global Teacher Prize han ido cada año superándose a sí mismos, la verdad, pero cada uno tiene sus particularidades. Seguro. El profesor Eduardo Cortés, me acuerdo que trabajaba mucho con la comunidad, trabajando todo el tema de eléctrico, ¿no?, con comunitario. El profesor Patricio Vilche trabaja en lectoescritura en la escuela unidocente con 8 estudiantes en Cabildo. Así, cada uno tiene sus particularidades y su valor en sí mismo. De hecho, porque he tenido la fortuna, además, y perdón que lo personalice, pero solo para justificar por qué conozco tanto la historia, he tenido la suerte de ser jurado los 2 últimos años de la categoría de educación musical, y tenemos una tremenda noticia a propósito de lo que dice Verónica, esto de saltar la frontera a las altas esferas, porque, y dice oficialmente,
La Academia Latina de la Grabación, en asociación con la Fundación Cultural Latin Grammy, se enorgullece en anunciar que Luciana Ortega, de la Fundación Ruca Piumau, de los colegios Nuestra Señora de la Merced e Instituto Santa María San Carlos en Chile, es la primera ganadora al premio al educador de música latina. Una nueva distinción en que honran a un educador excepcional de una comunidad global que haya tenido un impacto significativo al incorporar la música latina en su currículum. Y Ortega destacan además ha enseñado música durante 10 años, es guía de unos 400 estudiantes de educación secundaria, tiene un tremendo currículum y es la actual ganadora de la categoría de educación musical del Global Teacher Prize, Verónica. Impresionante. Esto nos enteramos hoy día en la mañana. Nosotros, entiendo que había gente en el país que lo sabía antes, pero nada, es como que uno se imagina los Grammys, se imagina, no sé, a Bad Bunny, ¿no? Como algo... O la Mon Laferte, claro, la Mon Laferte, como algo realmente para un grupo muy, muy selecto y tener por primera vez, que ya me parece súper... en el fondo visionario de parte de ellos, de esta fundación también, de tener una categoría al educador de música, tener a nuestra Luciana Ortega, que viene de San Carlos. Usted, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de conocerla, pero Luciana Ortega es de una pureza del alma y una eximia docente y además música, que bueno, básicamente las tradiciones también de las mismas tierras de Violeta Parra. Es un orgullo tremendo y de hecho ya estamos... ya me dicen por interno que la ministra de Cultura obviamente la quiere recibir y probablemente se le abrirá una agenda muy rica a esta docente que además toca el arpa. Sí. Y tiene un grupo de arpistas. Tiene un grupo. Así que eso es un poco la repercusión en Global Teacher Prize, que si no hubiera estado este reconocimiento, bueno, dijiste, sí, ¿por qué reconocer a un grupo de 9? Son 9 los finalistas este año. Porque probablemente el caso de Luciana o el caso de Eduardo Cortés nunca se hubiera conocido. Así como hubiéramos llegado a San Carlos, al Instituto Santa María, a reconocer a Luciana. Y eso es lo que permite el Global. Ahora va a estar en la alta esfera de la música, llevando la cultura y las tradiciones de la música chilena al mundo. Y eso es lo que genera el Global Teacher Prize. Es fabuloso. Y además, Eduardo, lo comentaban recién, esto de instalar, digamos, a las docentes en el lugar, ¿no?, del protagonismo que merecen. Y aquí lo hemos hablado otras veces, nosotros somos bien profe lovers, además por temas familiares y qué sé yo. Mis viejos son profes normalistas, ambos. Entonces, en el lugar que merecen, en el centro, ¿no?, de todo esto, porque hay mucha gente en este país que durante décadas habló de muchas políticas de educación y con todo cariño y respeto. Sin tomar en cuenta no tomaban en cuenta a los profes y a los profesores, o sea, y no se acercaban a un colegio ni por si acá, o sea... No. Yo creo que eso es lo que hacía falta en este país, que hubiera una institución que reconociera la labor docente, que se viera la educación desde el núcleo, de donde ocurre todo esto. De donde sale, ¿no? Entonces, claro, es rico conocer estas historias que son a veces tan invisibilizadas, ya, porque a lo mejor el profesor no quiere mostrar lo que hace. Pero estas son instancias que nos permiten a nosotros compartir. Nosotros siempre cuando vamos a lugares, a colegios, nosotros decimos, nosotros no venimos a contar la panacea de la educación. Venimos a contar lo que a nosotros nos resultó, lo que convocó a los estudiantes, lo que los motivó. Entonces, por lo tanto, claro, es una experiencia enriquecedora que le puede servir a otros colegas. En fin, era necesario que se visibilizara a los docentes de Chile. Bueno, de hecho ese trabajo es un trabajo permanente y también lo reflexionamos siempre porque el docente dejó de ser, Eduardo, Verónica, la persona que entrega un conocimiento de una materia y tal vez se volvió un poco más el profesor rural, pero a nivel global. Porque los que conocimos la realidad de los profesores rurales sabemos que el profesor es director de escuela, es el encargado de la cocina, es el que hace los cumpleaños, el psicólogo, es una autoridad. Y hoy en día al parecer que la educación ha ido mutando también hacia allá, ¿no? A esa mirada más integral y que efectivamente falta visibilizar. Así es. Yo creo que es necesario también que la sociedad tenga esa visión del docente, que valore esa mirada, como planteas tú, de ver al docente también como no solo un ente educador. Tenemos que pensar que ahora, antiguamente la educación pasaba solo por el docente porque no había otra fuente de información. Hoy en día la información está aquí en la palma de su mano. Por lo tanto, el profesor es un guía, es una persona que aconseja, es una persona que escucha al estudiante, ¿no es cierto?, a raíz de todos los problemas que pueden tener en la casa, en la familia, en su entorno. Entonces, por eso es que es tan valorada hoy. Nosotros tenemos una labor muy distinta a lo mejor de hace 50 años atrás de la docencia. Tenemos que buscar hacer crecer a nuestros estudiantes en todo su desarrollo. Es una rueda virtuosa, Vero, además, ¿no? Termina siendo una rueda virtuosa porque además en las postulaciones participa la misma gente que postula a sus profes, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay
hay un cambio de paradigma. Hay cariño, ¿no? Totalmente. Claro, hay un tema afectivo también, pero... Muy afectivo, yo creo que marca la vía. Ayer, por ejemplo, me tocó estar en una universidad haciendo una charla, una clase, y bueno, obviamente la primera pregunta que yo siempre hago, ¿quién pensó acá ser profesor? Y la verdad que generalmente la mitad de la sala levanta la mano. Por diversas razones no optaron por la pedagogía como tal, pero hicimos una nominatón. Y abrimos el formulario del mismo Global Teacher Prize, que está en la página gtpchile.cl. Y la verdad es que mucha gente preguntaba, profesora, hablándome a mí, Verónica, ¿puedo nominar a un profesor de música que en realidad es... Claro, puedo nominar a un profesor y realmente se conectan con lo más profundo, que es, estoy acá muy probablemente porque siempre un profesor creyó en mí, un profesor cuando estaba ahí me dio una palabra de aliento, tuvo alta expectativa, esta materia de crecimiento, generó vínculo y eso permite que ahora eran estudiantes universitarios. Así que nada, estamos muy entusiasmados. Este año del Global Teacher Prize tenemos de distintas regiones ya que hablamos del país. de gente. Verdad, hablemos de eso. Sí, no, como bien cortito, tenemos este año los 9 finalistas de 5 regiones: Metropolitana, Atacama, Maule, Ñuble y Los Lagos. Y igual que el año pasado son 3 categorías. La de música, que le tenemos tanto cariño, y donde ahí Sandra nos acompaña como jurado. Tremenda relevancia porque fue la educación integral, además, lo que genera la música. Ay, Luciana era mi candidata, lo puedo decir. Sí. Tremenda, Luciana. Y la categoría de educación de párvulo, la educadora de párvulo, que también muy invisibilizada porque los niños, bueno, ustedes saben, no marchan. Y la última categoría, que es la categoría que llamamos integral, que básicamente recoge todos los otros niveles de enseñanza. Y ya la ceremonia es el próximo martes a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal de Las Condes. Y es una ceremonia gratuita, abierta a quien quiera sumarse, participar. Lo único importante es que sí tiene que descargar la entrada porque se las pelean. Hay que decirlo, así que una ceremonia... Es que van en patota más a verlos. Es una ceremonia tan hermosa que yo le decía a mis estudiantes, que voy a ir con mis estudiantes de la Universidad Andrés Bello, es que es una especie de charla magistral, porque ahí se ven todas las experiencias, comparten, o sea, se ven videos, ¿no es cierto?, preparados por Elige Educar, donde nos cuentan la maravilla que hacen los docentes a lo largo de todo Chile. Entonces, es muy, muy enriquecedora la experiencia, así que invitamos a la gente. Sí. Que se sume. Y el ministro también nos acompaña, obviamente, que le están mandando también. Sí, es que amigo del programa. Saludos. Lo queremos. Oye, chiquillos, eso estaba pensando de la ceremonia en sí, de cómo se da ese momento de comunión, a mí me hacía acordar a las alianzas de los colegios. Porque se escuchan las barras, ¿no? De cuando van presentando a cada uno de los finalistas. Sí. Y eso es porque hay una comunidad entera, me imagino, Eduardo, que tú también lo sentiste, ¿no? Que los alumnos, los apoderados, los colegas. Yo me acuerdo de mi ceremonia, llevé a varios alumnos, llevé a colegas, al director de mi colegio, que eso que también es fundamental. O sea, yo en ese momento tenía un director que apoyó constantemente a lo que es la labor docente. Y esto es un llamado también a los directores que siempre apoyen a la iniciativa. Que no siempre pasa. Que no siempre pasa, justamente. Entonces, que no le corten las alas a todos esos profesores que quieren soñar con sus estudiantes. ¿Ya? Hay equipos directivos maravillosos que permiten eso. Yo en su momento tuve un equipo directivo que lo permitió. Así que, por lo tanto, también invitamos a los directores a que puedan observar y ver y potenciar a todos esos profesores que tienen esa chispa de poder cambiar a su colegio. Qué importante eso, ¿no? Que efectivamente sea toda una comunidad la que se agolpe, porque además el desafío de mejorar la calidad de la educación, no solo de los profesores y profesoras, es de todos, ¿no? Toda la comunidad educativa, todos, apoderados, alumnos, centros, estudiantes. ¿Ya ha cambiado mucho la lógica, Verónica, desde el primer Global Teacher Prize hasta ahora el 10º de cómo se está educando en Chile? Yo creo que la esencia se mantiene, que es finalmente el tema que estamos hablando, que es la humanidad. Así no es más que eso. De hecho, es la humanidad, es lo que es el vínculo entre, en este caso, el profesor, sus niños, sus niñas, y ese encuentro que es muy profundo, la verdad. Eso yo creo que se mantiene siempre en el tiempo. Yo creo que lo que ha cambiado es que ahora se le ha dado más nombre, más adjetivo, viene esto de las habilidades socioemocionales, se habla ahora de la educación integral, se le da quizás más espacio en el currículum, pero la verdad que esa esencia lo vemos que es transversal desde el primer profesor Eligio Salamanca, que de hecho también profesor rural de Kelwe, al lado de Pucón, desde Eligio hasta el profesor Patricio Birch, el ganador del año pasado, eso se mantiene. Yo diría que ahora le hemos agregado más desafío en realidad a los profesores. Ahora están los temas de enseñanza a la sostenibilidad medioambiental. El trabajo con la comunidad educativa también, una educación que es contextualizada. Vuelvo a decirlo, el tema de lo socioemocional, la incorporación de la tecnología de una forma como orquestada. Así diría que en realidad
se ha complejizado un poco, y algo que también quizás ha cambiado, yo creo que para bien, es que los profesores y profesoras están trabajando más en alianzas con organizaciones externas. Sí. Así, una profesora puede estar trabajando con la NASA en un proyecto de llevar a la chinita a la NASA. Puede estar el profesor, por ejemplo, el mismo profesor Patricio en Cabildo, tiene alianzas con las universidades de la zona. Entonces se están dando cuenta que en verdad, como cuando se unen a otros actores de su entorno, incluso global, llegan un poco más lejos. Entonces, diría que eso ha cambiado un poco, pero la esencia es algo que se ha mantenido. Y el foco en aprendizaje también, pues es importante que sepan que los profes acá son historias muy inspiradoras, pero lo más importante es que generan impacto en el aprendizaje de los niños y niñas. No es solamente una historia inspiradora. Claro. Bueno, queremos darle las gracias por estar acá ambos, Eduardo, Verónica. El 4 de noviembre, por supuesto, que vamos a estar nosotros también en el Teatro Municipal de Las Condes. Hasta entradas para descargar en Passline, que pueden descargar passline.com. Ya, vamos a llenar ese teatro, de todas maneras, para ir a celebrar a nuestro profe. Y por supuesto, y además vamos a ir a abrazar a Luciana, imagínate, la primera ganadora de un Grammy, de una categoría nueva que inventan y se la gana una chilena. Te pasaste. Impresionante, sí. Y dicen por ahí que va a estar en la ceremonia, así que... Dicen por ahí. Oscar Barramerengo, un placer. Mañana hablamos de Dulce y de Halloween. Quedó pendiente de la sección, así que mañana hablamos. Dulce o travesura, doctor. Vamos a hablar de cuánto comer. Vamos a contar calorías. Nada, mentira, nunca hemos hecho eso. Es que obviamente vamos a correrlo para mañana porque hoy ha sido un día especial. Hay mucha contingencia. Y vamos a despedir el Ciudadano ADN recordando, como lo hemos hecho durante todo el programa, a nuestro querido Tito Noguera en un momento muy particular, que es cuando se despide del equipo de Mega, porque dejó de estar presente en las grabaciones, que es lo último que la gente probablemente va a poder ver de nuestro querido actor que murió a los 88 años, Premio Nacional de Artes y la Representación, Héctor Noguera Illanes. Gracias, chao. Quiero agradecerles a todos porque ha sido